de nosotros, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. ¿Cuál es tu voluntad para cada una de nuestras vidas, Señor? Que podamos mantenernos firmes, Señor amado, en lo que tú nos hablas, Padre eterno, para que podamos, Señor amado, encontrarnos agradables, Señor, ante tu presencia, Señor. Que seamos encontrados, Padre eterno, aleluya, de acuerdo a tu voluntad, Padre eterno. Ayúdanos, Señor amado. Habla a nuestros corazones, Padre eterno. Enséñanos, Señor, las delicias que tú tienes para nuestra vida, Señor. Que en nuestro corazón no haya, Padre, un peso, Señor amado, aleluya, de fastidio, Señor, de opresión, Señor, sino que sea un gozo, una alegría, Señor, un deleite estar en tu presencia, Padre. Gracias te damos en esta noche por cada uno de mis hermanas que se han reunido, Señor, y los que van a venir, Padre eterno. Que tú te glorifiques, Señor, en sus vidas, Señor. Que aquel, Señor amado, aleluya, que está tratando de conectarse, Señor, que tú, Señor, aleluya, envíes tus ángeles para que puedan, Señor amado, aleluya, entrar con tiempo, Señor. Y así, Padre eterno, gozarnos, Señor, en la coinonía de los santos, Padre, ante tu presencia, Señor. Padre mío, a ti te daremos siempre la gloria, la honra y la alabanza, porque tú, Señor amado, eres el único que la merece. Gracias te damos, Señor eterno, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Estamos hablando acerca de lo que es el la resurrección. Hemos hablado ya mucho acerca de qué es la resurrección. Hemos hablado quiénes son los que van a ser arrebatados, que la resurrección se va a llevar a cabo antes del arrebatamiento. eh, y hemos hablado acerca de las diferentes posturas acerca del arrebatamiento. Hemos hablado de los post-tribulacionarios que dicen de que el arrebatamiento o la resurrección de los santos va a ser después de que haya pasado toda la tribulación. Tienen sus puntos de base, pero también tienen sus puntos débiles, por los cuales hay que tener bien cuidado lo que ellos dicen y lo que ellos enseñan, y nosotros tener también en cuenta lo que nosotros creemos, para así poder ayudarles a ellos y no vaya a haber un caso en el que por una de las circunstancias que uno no esté firme en lo que uno cree, lo vayan a confundir a uno y uno vaya a perder el momento más importante que está esperando la iglesia. Recordémonos que este es nuestra esperanza bendita, que esta es la razón por la cual nosotros estamos peleando en esta tierra, porque sabemos que un día el Señor nos va a levantar, ya sea que muramos o que estemos vivos, el Señor nos va a levantar, y esa es nuestra confianza, ya que Él fue levantado. Dice la palabra que el mismo Espíritu Santo también nos va a levantar a nosotros. Amén. También tenemos la escuela de la preira, que a lo mismo que los tribulacionarios creen que la iglesia va a pasar un tiempo de la tribulación. Lo único que la preira se diferencia es porque dice que momentos antes de que comience la tribulación, la gran tribulación, que es la que le toca a Israel y al mundo entero, que entonces es que el Señor viene y arrebata la iglesia. Hemos dicho que esta escuela es bastante débil, así que no se tiene mucho en cuidado con ella. Los mitrevolucionarios, que somos los que estamos hablando, son la escuela más fuerte, porque al igual que nosotros creen que sí, el Señor va a venir en dos etapas, pero que en la iglesia es necesario que pase la mitad de la tribulación y que la otra mitad, lo que se conoce como la gran tribulación o la apretura de Jacob o el castigo de Jacob, que esa no la vamos a pasar. ¿Ok? Tiene sus puntos, ya que la Biblia enseña de que Jesús, hablando en el capítulo 24 de Mateo, dice que Él va a venir después de la tribulación. ¿Ok? El único problema que encontramos con los tribulacionarios es que muchas veces alegorizan, o sea,
toman ciertos puntos de la Biblia para dar a entender algo que ellos analizan o le dan una referencia diferente a lo que la Biblia en sí quiere declarar. Y cuando eso sucede, entonces le perdemos el sentido completo a lo que la palabra quiere decir. Dios bendiga a mi pastor. Y eso nos da a la problemática de que le quitamos fuerza a lo que la Biblia declara. Estábamos hablando acerca de que ellos creen de que la tribulación va a ser antes de que la abominación desoladora aparezca, es que la iglesia se va a ir. Pero estábamos leyendo, estábamos estudiando en Daniel 9 de que hay ciertos requisitos para que la abominación desoladora vuelva a aparecer y cumpla lo que Daniel dejó escrito. Primeramente, no, la iglesia no ha empezado la tribulación como algunos de ellos dicen que al comenzar Pentecostés comenzó la tribulación. Hay mucho más que lo que ha pasado en la iglesia hasta ahora. La tribulación que viene es algo mucho más fuerte, más pesado, porque no hay la capacidad de que el Espíritu Santo esté ayudando en aquel momento. Recordamos que Pablo decía ya en 1 Tesalonicenses 4 de que el hijo de perdición no puede aparecer sino hasta que sea quitado aquello que lo estorba. ¿Y qué es aquello que lo estorba? Sino la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es el depósito del Espíritu Santo. O sea que cuando la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo dejará de estar actuando como hace ahora con el pueblo que se quede, sino que se va a trasladar, a volver a trabajar con el pueblo de Israel. O sea que ya no va a haber tal cosa como gracia, ya no va a haber tal cosa como misericordia a través de la sangre. Eso ya no va a existir. Ahora va a volver a trabajar de acuerdo a como el pueblo de Israel trabajaba al principio con la ley de Moisés y va a tener que llevar a cabo todo ese reglamento, las 365 bendiciones tienen que caer sobre Israel porque van a ser nuevamente separados por Dios. Leímos que en el capítulo 11 de Romanos dice de que cuando el número de los gentiles haya sido cumplido, que entonces todo Israel será salvo. Eso quiere decir exactamente lo mismo, de que Israel va a volver a tomar su posición ante el Señor, pero para tomarla tienen que volver a construir un templo, tienen que volver a los sacrificios, tienen que volver a las ofrendas, tienen que volverse a como era antes de que Jesús viniese, antes de que la iglesia apareciera. Ok, hemos hablado de que para que lo de Daniel se cumpla, eh, Daniel dijo de que era que necesario que se quitara el pecado, la prevaricación, la maldad, y que entonces iba a ser el santo de los santos, iba a ser prácticamente coronado. ¿Ok? Y eso no ha sucedido todavía. ¿Ok? El ungido, el santo de los santos tiene que ser ungido, pero va a ser en el milenio. Y en el milenio va a haber justicia, pero todavía va a haber maldad, todavía va a haber pecado. Así que tampoco es en el milenio en el que Daniel está hablando. Daniel estaba hablando ya para el final de todos los tiempos. Perdón, de todos los tiempos, es hasta que haya ocurrido
el trono, el juicio del trono blanco. Hasta entonces, porque entonces sí, ya no va a haber injusticia, ya no va a haber maldad, ya no va a haber pecado. Todo va a ser de acuerdo a como Dios quiso que todo fuese antes de que, al principio en la creación. Dice de que una de las enseñanzas que tiene el metribulacionismo es que la trompeta de 1 Corintios 15:52 es la misma trompeta que se menciona en Apocalipsis 11:15. Si alguien me lee, por favor, 1 Corintios 15:52. Primera de Corintios 15:52. Amén, amén, amén. Amén, mi hermana Cándida. Ahí, bueno. 15:52. Ya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. Amén. Aquí Pablo nos está hablando de una final trompeta. ¿Ok? Entonces ellos creen que esta final trompeta es la misma que se encuentra allá en Apocalipsis 11:15. Si le podemos dar lectura. Apocalipsis 11:15. Amén, amén. Amén. Apocalipsis. Ajá. Y dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decía: los reinos del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Amén. 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 Si nosotros ponemos en unión estas dos trompetas, vamos a encontrar que hay una gran diferencia. ¿Ok? Porque la trompeta de 1 Corintios 15:52 está hablando acerca de un momento que va a haber de gozo, de algabaría. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en esta trompeta los muertos en Cristo resucitan y lo que estemos seremos transformados. Está hablando de que, va a haber un gozo para aquel que entre en este momento, que logre oír esta trompeta. Sin embargo, la trompeta de Apocalipsis 11 está hablándonos de juicios, está hablándonos de problemas más grandes que van a suceder dentro de la tierra. ¿Ok? En Apocalipsis, perdón, en 1 Corintios, la trompeta es un llamado de Dios para la reunión de los santos. En cambio, en Apocalipsis es un presagio, es una advertencia de que algo más fuerte viene. ¿Ok? Y acuérdese de que antes de las trompetas están los sellos. ¿Ok? Y antes de la última trompeta hay 6 trompetas más. Y todas estas son de juicio. ¿Qué sucede? De que esos juicios no es lo que ellos dicen de que son las
principios de dolores. Si eso fuese en principios de dolores, entonces no sería tan desastroso como dice la palabra de que, por ejemplo, cuando venga el caballo bermejo, va a morir una tercera parte de la población del mundo. No sé si eso será un principio o será verdaderamente ya una calamidad fuerte. Para mí que ya es un castigo fuerte. ¿Ok? Y no le da la oportunidad a la iglesia, si es que todavía va a pasar por ahí, de poder ser salva o de no pasar este juicio, porque esto es prácticamente mundial. No es solamente para los impíos, ni para los pecadores, ni para el pueblo de Israel nada más. No es para todo el mundo. Pero sin embargo, el Señor nos ha prometido a nosotros que nos escondamos en Él y que hasta que pase la ira, su ira. Y en este caso, la ira de Dios tocaría también a sus propios hijos, a la iglesia. Así que esos son puntitos que nosotros los analizamos y vemos que el mid-tribulacionismo no tiene fundamento fuerte para poder mantenerse. Otro de los puntos que ellos tienen es de que ellos no pueden explicar por qué la palabra iglesia no aparece dentro del tiempo de las trompetas y de las copas. Si nosotros nos vamos a leer el Apocalipsis, nos vamos a ver que la palabra iglesia termina en el capítulo 3, cuando Juan está hablando acerca del mensaje que se le manda a cada una de las iglesias. Al nomás terminar con la séptima iglesia, se acaba esa palabra y ya no se ve más durante todo lo que es Apocalipsis. Sí encontramos la palabra santos, pero recordémonos que para el Señor, santo es su pueblo, Israel. Entonces, cuando habla de santos, no está hablando de iglesia, está hablando acerca de su pueblo. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vamos a leer acerca de lo que es la venida del Señor, tenemos la otra escuela, que es la última que vamos a tocar, que, dígame, hermana. Amén. Ya, si tienen una pregunta, recuerden que estamos abiertos para que usted la pueda hacer, y cualquier aportación, por favor, déjennos saber, ya que estamos todos en este mismo punto que queremos aprender lo que la palabra nos quiere enseñar. La última escuela que vamos a leer es la pretribulacionaria. O sea, esta escuela es en la que decimos que antes que comience la tribulación, no la gran tribulación, la tribulación, el Señor va a recoger a su pueblo. ¿Ok? Uno de nuestros puntos bases para poder aceptar esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Ay, 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 ay. Creo que es el capítulo 1, versículo 9 al 10. Si alguien me lo puede leer. Amén, amén. Amén. Tengo a Primera Tesalonicenses del 1 al 10, ¿verdad? Sí. Ok. Dice así, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia. No, perdón. Capítulo 1, versículo 9 al 10. Ok. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que no recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos
a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libró de la ira venidera. Amén. O sea, que Jesús vino a sufrir un castigo en la cruz, no solamente por sufrirlo, sino que Él vino para librarnos de la ira venidera. O sea que el motivo en sí, el motivo, la razón indispensable por la cual Jesús vino fue para recoger un pueblo que estuviese dispuesto a servirle en espíritu y en verdad, y que a través de esta obediencia que él exhibiese ante su palabra, entonces él promete de que no va a pasar un juicio, no va a pasar por la ira de Dios. Entonces, y la ira de Dios no es solamente los juicios que están en el mundo. Recordemos que los 3 años y medio primero de la tribulación, perdón, de la tribulación, los 3 años y medio primero, Israel no va a estar sufriendo. Israel va a estar en paz, en gozo, en bendición. Pero el mundo entero va a estar bajo el dominio del hijo de perdición y estarán sufriendo todo lo que la Biblia declara, desde el sello primero hasta los juicios, tanto de las copas como de las trompetas. Y luego caerá también la gran ira, que es cuando Dios derrama el cáliz de su ira sobre la tierra. Amén. Pero la iglesia, de acuerdo a este versículo, dice que Él nos va a librar. O sea que no va a permitir de que esta ira caiga sobre su iglesia. Y vamos a reforzar eso un poquito con Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Primera de Tesalonicenses. Primera Amén. Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice, ¿verdad? Amén. Amén, amén, amén. Bueno, dice así la palabra de Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente viene el Señor reforzando de que debido a la obediencia de Jesucristo y que a través de su sacrificio, Él compró a la iglesia y la compró para guardarla del tiempo de la ira. Ahora, esto no significa que no vamos a pasar problemas y dificultades en esta vida. No. Esto significa que en medio de la prueba y la dificultad, nosotros vamos a poder ser sostenidos a través del Espíritu Santo que mora en nosotros para poder sobrellevar toda dificultad, sabiendo que el Señor pelea por nosotros y que Él nos ha dicho que todo lo podemos en su nombre y que Él ha prometido de que no nos pondrá más carga que la que podamos soportar. En otras palabras, lo que está diciendo es que aunque andemos en pruebas y dificultades, el camino nuestro prácticamente está liviano en comparación de lo que está por venir. ¿Por qué? Porque lo que está por venir, ya las personas que no estén en Israel no van a tener
la ayuda del Espíritu Santo y van a tener que vivir y tratar de ser salvos de acuerdo con lo que sus fuerzas puedan lograr. Amén. Hermana Nilda, Dios le bendiga. Dios lo bendiga. I have a question. Sí. And it says about the seals, right? It says there are 7 different trumpets. Sí. And they contain 7 different seals, right? The trumpet. No. Los sellos y la trompeta son dos cosas diferentes. No, I say 7 trumpets are the containers of 7 seals of judgment. Ok. Si leemos desde el capítulo 4 en adelante, primero aparecen los sellos, los 4 sellos. Después vienen las 7 copas. Y después vienen las 7 trompetas. 7 trumpets. Ajá. Entonces, cada uno de ellos. Ajá. Una tiene diferente, how you call it? They're of different reasons. Every 7 trumpets, they are for different reasons, right? Yeah. Okay, that's all I want to know. Ajá. Sí, cada uno de ellos tiene una razón de ser y cada uno de ellos tiene diferente función. Ahora, el problema que nosotros encontramos cuando leemos la Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis, es que no podemos leerlo en una forma cronológica, ya lo he dicho. Usted no trate de que A es B y después es C y después es D. No, así no se lee el Apocalipsis, porque entonces usted no le va a dar la interpretación correcta a lo que el Señor quiso dejarle saber al pueblo. El Apocalipsis nosotros tenemos que analizarlo muy despacio porque tiene etapas y dentro de una etapa hay otra etapa y a veces hay 2 etapas dentro de una misma etapa. O sea, digamos, lo que es los caballos. ¿Ok? El primer caballo habla acerca de el falso profeta. No del anticristo, no del hijo de perdición. Es el falso profeta. Porque recuérdese, antes que aparezca el hijo de perdición, tiene que aparecer el falso profeta. El diablo está imitando lo que fue con Cristo. Antes que Cristo apareciese, apareció Juan el Bautista. Asimismo es en este caso. Antes que aparezca el hijo de perdición, va a aparecer el falso profeta que va a estar tratando de unir a todas las religiones en una sola. Para cuando aparezca el hijo de perdición, se las entrega. ¿Ok? Entonces, ese es el caballo blanco. Luego viene el caballo bermejo, que es el de la guerra. Ahora, ya cuando aparece el caballo bermejo, aparece el hijo de perdición, que es el que va a comenzar a hacer guerra contra todo lo que se diga Dios y especialmente contra los santos. Cuando habla de los santos, no habla de la iglesia, ni habla de Israel. Está hablando acerca de los 2 testigos y de los 144,000 escogidos de Israel. Esos son los santos y todos aquellos que le sigan a ellos. Y dice la Biblia que va a vencerlos. Se le va a dar poder para vencer a los santos. ¿Se da cuenta? O sea que una cosa va dentro de otra y así hay que irlo buscando para poder analizar bien qué es lo que el Apocalipsis nos quiere dejar saber. Pero este es del Apocalipsis, es un estudio que es bien extenso. Amén. Yes. Amén. Amén. Entonces, cuando hablamos de que el Señor ha dicho de que no va a permitir, que no va a dejar que nosotros suframos, es porque ya Jesucristo pagó el precio de nuestro sufrimiento.
Ya nosotros ya no tenemos, si estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios, nosotros estamos libres de esos juicios, de ese problema, ¿ok? Ahora, cuando nos habla el Señor, por ejemplo, a la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3, versículo 10, léamelo, por favor. Capítulo 3, versículo 10. ¿De qué? ¿De Tesalonicenses? No, de Apocalipsis. Oh, ok. Apocalipsis 3, 10. Amén, amén, amén. Amén. Apocalipsis 3, aquí está. Y dice así, el 3:10. Amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, tú también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Podría leérmelo de nuevo, porque ahí hay una palabrita que parece que no está bien. Oh, donde dice yo también. Yo también. Sí. Sí, porque está subrayada, sí. Por Ajá. cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. No sea de que el Señor dice que si nosotros guardamos su palabra, y esta es la enseñanza más importante que la iglesia está supuesta a observar detenidamente, porque no es lo que tú entiendas en mi palabra, no es lo que a ti te parezca que dice mi palabra, sino que es mi palabra. O sea, lo que está escrito, cómo está escrito y tal como él lo dijo. Pero no podemos andarle buscando rosas y ramilletes a algo que a mí no me parece, no. Aunque me duela, tenemos que aceptarlo tal y como él lo ha dejado. Porque así entonces estamos guardando su palabra, ¿verdad? Y si guardamos su palabra, entonces dice que él nos va a guardar a nosotros. Este es el punto en que no hay dos viajes, es uno solo. Si no nos vamos en ese viaje, el siguiente paso es salir corriendo para Israel, a guardarnos, a tratar de estar fuera de los problemas al menos por 3 años y medio. Porque luego de 3 años y medio van a haber 3 años y medio donde también Israel va a sufrir. Pero ¿para qué pasar ese problema cuando podemos guardar su palabra hoy? Que el Espíritu Santo nos ayuda, que Él nos guía, que Él nos dice lo que tenemos que hacer. Es menos problemático poder vivir una vida de acuerdo a su voluntad y no darle gusto a los deseos de esta carne. Ese es uno de los puntos más importantes que tiene la palabra de Dios, y aquí se lo está diciendo a la iglesia de Filadelfia: como tú guardaste mi palabra, yo también te voy a guardar a ti de la hora de juicio que viene sobre todos los moradores de la tierra. Así que es importante reconocer que la promesa es de preservación. Perdón, que la promesa no es de preservación a través de la prueba, sino de liberación en el tiempo.
de la prueba. Amén. ¿Alguna pregunta? Amén. Es importante encontrar que la palabra iglesia, en el libro de Apocalipsis, la palabra iglesia aparece 19 veces. Mire, 19 veces en los 3 primeros capítulos de Apocalipsis. Pero no se vuelve a mencionar para nada hasta el capítulo 22. En otras palabras, a lo largo de toda la descripción de la tribulación en Apocalipsis, la palabra iglesia está completamente ausente. ¿Por qué? Porque esa iglesia no pasa por la tribulación, sino que está de plácemes, está de gozo, está de fiesta con Jesucristo. Cuando a Juan se le dio la visión del Apocalipsis, él estaba en la tierra, ¿ok? Él estaba en la tierra, en la isla de Patmos, y ahí se le fue revelado. Y cuando pasa el mensaje de las 7 iglesias, se oye la voz, dice él, y oí una voz que dijo, sube aquí. Y esa palabrita, sube aquí, es la que da el testimonio acerca del arrebatamiento de la iglesia. Juan es tomado como la iglesia, personalizando a la iglesia completa. Y cuando sube, ya deja esta tierra, porque esta tierra es la que va a pasar en juicio. Él no la va a pasar. Así que esas son nuestras bases fijas, son nuestra anclas en la cual nosotros descansamos de que no vamos a pasar por ningún momento de la tribulación. Ahora, cuando hablamos acerca de el pretribulacionismo, nos damos cuenta que es la única escuela que mantiene las diferentes divisiones que hay dentro de la Biblia acerca de las dispensaciones. No somos de los que tomamos el dispensacionalismo como una doctrina, no, sino como una herramienta. ¿Por qué? Porque si tomáramos el dispensacionalismo como una doctrina, entonces nos encontraríamos en el problema de que hay partes del dispensacionalismo que la iglesia no la puede cumplir. Sin embargo, cuando lo tomamos como una herramienta, nos damos cuenta de que sí es la división en el cual el Señor trabaja en diferentes épocas con el hombre. Lo mismo que trabajó con Adán, lo mismo que trabajó con Noé, lo mismo que trabajó con Abraham. Lo mismo, pero con mayor bendición y mayor responsabilidad. Asimismo, la dispensación de la gracia es un tiempo en el que el Señor nos ha dado una bendición mucho más grande que a las otras dispensaciones. ¿Por qué? Porque en las otras dispensaciones el Espíritu Santo trabajaba sobre el hombre y era sobre hombres específicos, no sobre cualquiera. No todos podrían venir a ser sacerdotes. No todos podrían entrar al lugar santísimo, sino que eran personas preparadas. Y también el Señor le hablaba a personas específicas y trabajaba con personas específicas. En la gracia, la bendición más grande
es que fuimos comprados a precio de sangre y que eso nos selló para que el Espíritu Santo viniese a morar dentro de nosotros. Ahora, todo aquel que crea viene a ser sacerdote. Todo aquel que crea y le sirva al Señor, puede venir el Señor a trabajar con él y usarlo como él quiera. ¿Se da cuenta? Pero las bendiciones que tenía el pueblo de Israel, porque no era todo el mundo, era el pueblo de Israel. Ahora, de todo el mundo podían venir a formar parte del pueblo de Israel, le daba ciertas obligaciones que ellos, como dice Pablo, no podían cumplirlas, no pudieron cumplir todo lo que el Señor les mandó, fallaban siempre. Sin embargo, a la iglesia la obligación, ¿cómo diríamos la palabra? Lo que nos demanda el Señor es mucho más fuerte porque ya no es material, ahora es espiritual. Ahora nos manda a que tengamos cuidado del templo del Espíritu Santo y que vivamos de acuerdo a su voluntad y que no podemos decir de que Dios no nos ve porque Él está dentro de nosotros y cualquier cosa que nosotros oigamos, veamos, digamos, hagamos, vayamos, el Señor lo sabe porque está dentro de nosotros. O sea, que es más fuerte la obligación, lo que el Señor le demanda a la iglesia, con la salvedad de que antes el pueblo de Israel, cuando cometía pecado, lo que hacía era ir a matar un becerro, ir a matar una paloma, de acuerdo a las posibilidades que tenía, para que su pecado fuese cubierto. Sin embargo, la iglesia, cuando comete un pecado, simple y únicamente se va con un corazón humilde y arrepentido ante el Señor. Y dice la palabra que abogado tenemos ante Dios, a Jesucristo hombre, el cual intercede por nosotros. Y dice de que si nosotros nos arrepentimos verdaderamente, nuestra culpa será borrada, no cubierta. Por eso es que es más difícil para la iglesia en el sentido espiritual. Pero tenemos la grande bendición de que Dios es un Dios misericordioso, clemente y piadoso, lento en la ira y grande en misericordia. Y que con un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Al contrario, Él nos fortalece para que podamos seguir peleando esta batalla que no es tan fácil. Amén. El pretribulacionista parece ser lo que más se ajusta al carácter de Dios y su deseo de librar a los justos del juicio del mundo. Los ejemplos bíblicos de la salvación de Dios incluyen a Noé, quien fue liberado del diluvio universal. Incluye a Lot, que fue librado del fuego allá en Sodoma y Gomorra. Incluye a Rahab, la ramera, que fue librada cuando las murallas de Jericó cayeron. Antes de que viniese la destrucción, el Señor libró a los justos. ¿Ok? Y esas son nuestras bases para que nosotros podamos entender de que sí, el Señor, dice la palabra, sabe librar al justo. Y eso es lo que nosotros nos afianzamos y lo que tenemos que pedirle a cada momento al Señor, que mire nuestras vidas y que nos justifique más, porque verdaderamente nosotros no podemos estar ante su presencia si no fuese por la misericordia que el Señor nos dio a través de la sangre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna aportación? Amén. Hemos hablado entonces, esta es la parte de la resurrección. Yo iba a preguntar algo, hermano. Dígame, dígame. Cuando sean los 3 años y medio de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio, usted dice que en Israel va a estar bien, va a haber paz y tranquilidad y todo. Sí. Entonces los que tengan dinero y pueden agarrar un avión se pueden ir para Israel. El problema está de que los que quieran irse para Israel, que serán la iglesia que se queda, si no se dejan poner el sello, no van a poder comprar. Porque el sello aparece prácticamente cuando el hijo de perdición aparece. Es la seguridad que él tiene de que va a agarrar a muchos fuera de base. Entonces de nada sirve eso porque, bueno, huyendo, digo yo, que no les pongan el sello, se van a ir allá, que compren un boleto de cosa mía, ¿verdad? Yeah, la Biblia lo dice en el libro de Isaías, de que 10 gentiles se tomarán de la capa de un judío y le dirán, llévame a la ciudad porque ya está la palabra de Dios. La Biblia lo dice, que muchos gentiles van a salir huyendo hacia Jerusalén. Pero el asunto está que va a ser por 3 años y medio. Y después. Pero se van a ir sin ponerse el sello para allá. Exacto, exacto. Van a ver muchos que van a ser librados del sello. Pero siempre van a tener que pasar por la tribulación, por la gran tribulación. Así que no es tan fácil, porque después de los 3 años y medio es que comienza a caer la copa de ira de Dios. Y es más difícil. Diga mi hermana Nilda. El caballo negro es para el sello, ¿no? No. Los sellos comienzan oh, perdón. Sí, uno de los sellos habla del caballo negro. Sí, mi hermano. Porque uno es colorado, uno es negro, el otro es amarillo y el blanco. Yeah. Okay, because I got it somewhere. Okay. Sí. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Amén. Entonces ya hemos hablado de 3 resurrecciones. La de Cristo, la de los justos de Israel, la de los santos de la iglesia. ¿Ok? Ahora vamos a hablar acerca de la resurrección de los 2 testigos. En Apocalipsis nos habla de estos 2 testigos que van a estar actuando por 3 años y medio. 3 años y medio. Quiere decir que tan pronto como la iglesia desaparezca de la tierra, van a aparecer los 2 testigos. Estos son los que le van a estar hablando a la tierra de los juicios de Dios. Ya no para arrepentimiento, sino para condenación, para que se recuerden de que Jesucristo vino, de que hubo un pueblo que fue liberado y ellos van a estar dejándole saber a todo el mundo, no solo a Israel, a todo el mundo, de que los juicios de Dios están por caer. ¿Cuál es el sentido de los 2 testigos? El sentido es de que traigan a Israel a concientización, de no porque el Señor los está bendiciendo, de no porque el Señor está obrando con ellos, no porque el Señor está recibiendo los sacrificios que están haciendo, ellos están exentos de la ira venidera. Pero ¿qué va a suceder? La Biblia dice que el hombre de iniquidad se va a levantar contra ellos y les va a hacer la guerra. Por 3 años y medio van a estar en lucha. La Biblia dice que si alguno quisiere herirlos a ellos, que asimismo
el que los quiere herir, así va a morir también, que aunque fuego va a salir de sus bocas, dice. Muchas veces cuando hablamos de fuego, no estamos hablando de algo tan literal, sino que estamos hablando de la fuerza con lo que ellos se van a presentar, del ímpetu que ellos van a presentar para poder vencer las acechanzas que el enemigo les va a poner. Y junto con ellos va a levantarse también los 144,000 escogidos de las tribus de Israel. Estos son jóvenes israelitas, ¿ok? Que son varones y que no han manchado sus labios ni siquiera con una mentira. O sea, son personas muy especiales. No son los que dicen los testigos de Jehová, porque ellos dicen que ellos son los 144,000. No son ellos, son especiales. Amén. A estos son los santos que el hombre de iniquidad va a perseguir a través de la tierra, porque estos 144,000 van a estar por toda la tierra recordándole y trayéndole a memoria al mundo de que por la maldad es que va a ser castigado. ¿Ok? Entonces, a los dos testigos, al llegar los 3 años y medio, dice la palabra que el enemigo, el hombre de iniquidad, los va a matar y que va a exponer sus cuerpos en la plaza de Jerusalén. Y dice que todo mundo se va a hacer fiesta y van a hacer grande gozo porque esto los atribulaban por todo el tiempo en que vivieron. Pero ¿qué va a suceder? Después de 3 días, dice la Biblia, de que va a volver el espíritu de vida en ellos y que le dice una voz, subid acá. Esta es la resurrección de los 2 testigos. Y a esta, ¿cuántas resurrecciones llevamos? A ver si van a cuenta. Oh, nadie la ha contado. Amén. Tenemos la resurrección de Jesús, la resurrección de los justos, la resurrección de la iglesia, de los santos de la iglesia, y ahora la resurrección de los 2 testigos. Pero los 2 testigos se van y todavía hay un grupo que se queda de los 144,000. Amén. Ahora, estos 144,000 entran también en lo que se llama la resurrección de los mártires de la gran tribulación. Amén. Dice la Biblia, Apocalipsis. Se me fue la cita, permítame. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bendito es el nombre de Jesús. Por favor, búsqueme Apocalipsis. Se me olvidó la nota. Bueno, es
Juan vio, dice, un trono y que debajo de este trono habían unos muertos degollados. Y que ellos le dijeron al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra muerte? Y les fue dicho que esperaran todavía un momento hasta que se cumpliese el número de sus compañeros. Y se les dio vestiduras blancas. Estos son los santos de la tribulación. Estos se van a levantar en el milenio, cuando el Señor venga, y van a gobernar con el Señor por 1000 años. ¿Ok? O sea, viene el Señor con su iglesia y cuando Él venga, se levantarán estos muertos. Esta es la quinta resurrección. ¿Ok? Y esta resurrección solo abarca a los que hayan muerto desde el principio, cuando comenzó la tribulación, hasta este punto. O sea, ya pasa toda la tribulación. Pero como dice, se ven como degollados, o sea, que fueron muertos. Pero que fueron muertos porque no aceptaron el nombre de la bestia ni su sello. Esa es la única forma como la iglesia que se quede va a lograr ser salva. Ya no hay intervención del Espíritu Santo, ya no hay de que por la fe somos salvos. No, es por la sangre. Mi propia sangre será la que será usada para yo salvarme. No puedo dejarme tocar de aceptar nada del enemigo. Así que esa es la única forma como me tengo que buscar ese versículo. Dame un segundo más. Ajá. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10 y 11. Si me lo leen, por favor. Apocalipsis Pastor, 10, Dios lo bendiga. Amén, mi hermana Mari. Ani. No, Ani. es Oh, perdón, Ani, hermana Ani. Ani, es Anita. Ajá. Amén, hermana Ani, perdón. Apocalipsis 10, 6, el 10 y 11. Sí, por favor. Amén. La palabra del Señor se le hacía en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Perdón. Amén. Léame desde el 9. Desde 9, ok. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Amén. Si se da cuenta, ahí habla de consiervos y hermanos, no solamente de hermanos. Los hermanos son parte de los 144,000. Los consiervos son aquellos que acepten de que tienen que vivir a través de la palabra para poder salvar sus almas. Amén. O sea, eso ya son la iglesia que se quedó y la iglesia que se una también a ellos, porque van a haber muchos que van a aceptar de que sí tenía razón los que se fueron y ahora hay que vivir de acuerdo a como la palabra dice. Dios te bendiga, pastor, dime.
Amén, no, pastor, todo está bien. Creo Oh, que vi la manita ahí arriba. levanté. Todo está bien, pastor. Amén. Gracias, pastor. La toqué. Ok, entonces ya aquí tenemos, ¿cuántas resurrecciones? 5. 5 resurrecciones. 4. No, tenemos la de Jesús, los justos del Antiguo Testamento, Lo de la iglesia. los santos de la iglesia, Me faltó los santos. Y la de los testigos. los testigos y ahora la de los mártires de la tribulación. Ya son 5. Amén. ¿Ok? Así que las 2 próximas resurrecciones se las debo para el próximo lunes. Amén. Él quizás le iba a predecir algo, Dígame. que en la próxima tal vez usted explica, allí en Apocalipsis está que dice que se presentaron millares con palmas en las manos. Es lindo eso, con esa palma en la mano, ¿verdad? De esa resurrección, con Ajá. palmas en las manos, pero vaya. Cuando leemos eso, nos está hablando, fíjate que dice que son los que vienen con vestiduras blancas, ¿ok? No se les ha dado, sino que ya vienen con vestiduras blancas, vienen con palmas en las manos, vienen cantando un cántico que solo ellos pueden cantar y vienen de toda lengua y de toda nación. Esta es la iglesia que se fue quedó. lavada con la sangre de Cristo. Estos no están en la tribulación. Estos ya pasaron todo. Estos son, vamos a ver si lo encuentro. Eso está bonito, pues. Si alguien me lo encuentra. Con palmas en las manos. Sí, yo lo perdí. Sí. Vamos a ver. Tiene que estar por aquí. Vamos a dejar ese versículo para que. Con la roca. Ok, Apocalipsis 7. 7. Apocalipsis 7. Vamos a ver del 8 en adelante. No, del 9 en adelante. Del 9 en adelante, dice, permítame un... Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Está lindo eso, con Pero palmas. mire lo que dice el 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces esos pasaron por la gran tribulación con esa palma. No, nosotros vamos a pasar una tribulación, pero no es la de Apocalipsis que es la ira de Dios. Nosotros vamos a pasar, y la iglesia desde el principio ha pasado una tribulación, ¿ok? Pero no es la gran tribulación que habla del
del capítulo 4 en adelante, de los sellos. Es algo diferente. Esto dice, han salido. Y cuando habla de la palabra salido, no está hablando de venir desde, sino que se han apartado de, o sea, no han tocado tampoco. ¿Ok? So, dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Amén. Entonces, Amén. ahí da a entender definitivamente la única que ha sido lavada con la sangre de Cristo es la iglesia. ¿Ok? Aleluya. Estos no dicen nada de que han sido degollados, ni que tienen que esperar hasta que otros vengan. No, estos ya están en el cielo. Cuando ¿cómo lo diría? Cuando Juan los ve que aparecen, no dice que hayan escapado, perdón, que no hayan salido directamente de la tribulación, sino que han escapado de ella. Ese es el sentido de la palabra. Entonces, estos no pueden pasar por ese problema de la tribulación, no van a sufrir el castigo porque ya están en el cielo. Amén. 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 Pastor, pastor, Dígame, sierva. y que dice ahí bien claro, dice que y dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y ahí lo dice bien claro, ¿verdad? Porque la sangre del Cordero es el Señor ahora mismo. Nosotros hemos sido lavados nuestro pecado y perdonado a través de la sangre del Cordero. Pero ya después de la tribulación, ya eso no va a haber porque ya no hay Cordero, ya no hay Espíritu Santo, ya todo eso se fue con la iglesia. Entonces, ¿verdad? Eso ahí, si uno lo mira bien, lo especifica bien claro cuando dice, esa es como una clave en la sangre del Cordero, porque ya ahí no va a haber más Cordero, ¿verdad? Amén, amén. Ya el sacrificio fue hecho y el que no lo aceptó se quedó. ¿Ve? Entonces, esos son los puntitos que nosotros vemos para poder aceptar de que no vamos a pasar por la tribulación. La iglesia no va a pasar por la tribulación. Cuando la tribulación comience, ya la iglesia está en el cielo. Amén. ¿Algún otro punto? Ya solo nos faltan 2 resurrecciones, que es la resurrección del milenio y la resurrección del trono blanco. Así que vamos a prepararnos y vamos a ver otro punto más adelante, a ver qué es lo que el Señor nos prepara para poder seguir en este estudio. Cualquier, ¿cómo diría? Cualquier opinión es bien recibida y cualquier sugerencia es bien recibida. Amén. Pastor, ¿nos podría llevar en oración? Amén, sí, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Damos gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad. Amén. Hablando del Apocalipsis, tema bastante profundo. Amén, gloria a Dios. Vamos así a ser despedidos. Hermanos, incline su rostro y vamos a darle gracias al Señor todos juntos por esta hermosa oportunidad, ¿verdad?, que el Señor nos ha permitido, ¿verdad?, compartir esta palabra, escuchar esta palabra. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, en esta hora queremos agradecerle por tan grande bendición que hemos tenido en esta noche, Padre amado, junto con nuestros hermanos, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor. Señor, gracias te damos en esta hora por el Maestro, Señor. Tú lo usas, Señor. Síguele dando, Señor, esa sabiduría, Padre amado, para que así Él pueda explicarnos, Padre amado, de esa manera, Padre, tu palabra, Señor.
Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que hemos estado por este medio. Esperamos, Señor, que así como recibimos estas palabras, Dios mío, la podamos dar por gracia, Dios mío, como dice su palabra, dar por gracia lo que por gracia recibiste. Gracias, Señor, por el maestro, por mis hermanos que están ahí, los que no han podido conectarse. Señor, esperando que lo bendiga grandemente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.